Hola chicos, bienvenidos a Canal Biología, en esta ocasión para hablaros de la fase oscura de la fotosíntesis. Vale, os pongo ahí el enlace del vídeo que hice sobre la fase luminosa, vale, y con este pues bueno, seguimos avanzando en el desarrollo y explicación de la fotosíntesis. Fase oscura, como siempre, todos los vídeos los podéis ver en la web www.canalbiología.com. Y bueno, pues ya comienzo a poner las imágenes que nos van a acompañar a lo largo de la explicación de este tema. Bien, ¿qué es la fase oscura? Bien, la fase oscura de la fotosíntesis va a consistir en un conjunto de reacciones en las cuales, a partir de CO2, que se absorbió o que es absorbido desde el aire, de la energía del ATP y el poder reductor del NADH, del NADPH, que se obtuvo en la fase luminosa. A partir de todo esto se van a formar moléculas orgánicas. Esto es en lo que consiste la fase oscura. Mirad, el nombre de fase oscura no es del todo correcta, y no es del todo correcta porque los procesos que se van a desarrollar que se incluyen en esta fase y que dependen del ATP y el NADPH que se generó en la fase luminosa, se ha podido comprobar que hay ciertos enzimas que intervienen en estos procesos que son activados por la luz. Por lo tanto, hablar de fase oscura no tiene del todo sentido, porque realmente esto ocurre, la fase oscura ocurre fundamentalmente en presencia de luz, ¿vale? Bien, deciros también que estas reacciones tienen lugar en el estroma del cloroplasto y supone un proceso cíclico, como iremos viendo a lo largo del tutorial, proceso cíclico que se conoce con el nombre de ciclo de Calvin, que es en honor a su descubridor, ¿vale? En el ciclo de Calvin, por lo tanto, vamos a distinguir tres fases. Por un lado, la fase de fijación del CO2, una segunda fase que es la fase de reducción y una tercera fase que sería la fase de regeneración, ¿vale? En pantalla tenéis ya lo que es la fase de fijación del CO2. ¿En qué consiste? Bien, consiste en que el CO2 que entra en los cloroplastos se va a fijar a una pentosa, como veis ahí, es la ribulosa 1,5-difosfato, de tal manera que como consecuencia de esta unión se va a formar una molécula de 6 átomos de carbono que es inestable, muy inestable. Por lo tanto, de tal manera que en presencia de agua se va a dividir en dos moléculas de ácido 3-fosfoglicérico, como tenéis ahí, ¿de acuerdo? Cada uno de los cuales con 3 átomos de carbono. Si os fijáis, estamos hablando de un doble proceso de carboxilación y ruptura, ¿de acuerdo? Primero se forma ese compuesto inestable y a continuación se produce la ruptura, y todo esto se encuentra catalizado por una enzima que es la ribulosa 1,5-difosfato carboxilasa, ¿vale? Abreviadamente también la podéis encontrar como la rubisco, ¿de acuerdo? La rubisco está considerada como la proteína enzimática más abundante de la biosfera, ¿vale? Bien, por lo tanto, de cada vez se van a incorporar 3 moléculas de CO2 que se van a fijar con 3 moléculas de ribulosa 1,5-difosfato, y por lo tanto se van a originar 6 moléculas de ácido 3-fosfoglicérico, ¿de acuerdo? Esto en cuanto a la fase de fijación del CO2. La siguiente fase, ya tenéis ahí en pantalla la secuencia de reacciones, es la fase de reducción, que consiste en lo siguiente: donde se va a aprovechar ahora todo el ATP y todo el NADPH que se obtuvo durante la fase luminosa. Bien, durante esta fase, durante esta secuencia de reacciones, el ácido 3-fosfoglicérico que se obtuvo en la fase de fijación se va a reducir a gliceraldehído 3-fosfato. Tenéis ahí la secuencia de reacciones. Y todo esto gracias al ATP y al NADPH que se obtuvieron en la fase luminosa. Este proceso de reducción se tiene lugar en dos fases. Por un lado, a partir del ATP, como veis ahí en pantalla, el ácido 3-fosfoglicérico se va a fosforilar a 1,3-difosfoglicérico, ¿vale? Ahí tenéis la primera reacción. Y por acción ahora del NADPH, ¿vale?, del poder reductor, es cuando el ácido 1,3-difosfoglicérico se reduce a gliceraldehído 3-fosfato. De tal manera que el gliceraldehído 3-fosfato va a ser el primer glúcido que se obtiene en la fotosíntesis, ¿de acuerdo? Como ya os dije que se formaban 6 moléculas de ácido 3-fosfoglicérico,
pues van a ser también las que se reducen y se van a obtener, por lo tanto, 6 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. La segunda reacción, en la que interviene el poder reductor, la tenéis ahí si queréis más desglosada y podéis ver o hacia dónde se dirigen el hidrógeno que aporta el NADPH. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, el gliceraldehído 3-fosfato va a representar un punto importante durante la fase oscura, ya que de las 6 moléculas que os acabo de decir que se obtienen por cada vuelta de ciclo, ¿vale?, una molécula de gliceraldehído 3-fosfato, que tiene 3 átomos de carbono, va a salir del ciclo y será utilizada para la futura formación de otros glúcidos, mientras que 5 de esas moléculas, en total 15 átomos de carbono, regenerarán el punto de partida del ciclo las 3 moléculas de ribulosa 1,5-difosfato, que tendrán entre las 3 15 átomos de carbono, regeneración que será necesaria para que la fotosíntesis pueda seguir produciéndose. Por lo tanto, fijaos bien en esto, de las 6 moléculas que se forman de gliceraldehído 3-fosfato, una continúa o servirá para la formación de glúcidos y 5 serán necesarias para que el proceso de la fotosíntesis pueda seguir adelante. ¿Y cómo ocurre esto? Bueno, pues mediante la tercera fase, que ya tenéis ahí en pantalla el esquema, que es la fase de la regeneración. ¿En qué consiste esta fase? Pues consiste en que de las 5 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato se formarán de nuevo, se regenerarán las 3 moléculas de ribulosa 1,5-difosfato, que era el punto inicial del ciclo de Calvin. ¿De acuerdo? Las reacciones que van a hacer posible este proceso tienen una complejidad que hace que no lo toque en este vídeo, sino que únicamente nos quedemos con la idea, ¿vale?, de que se produce esa transformación, ¿vale? De modo general, en estas reacciones se va a producir, se pierden 2 grupos fosfato que se van y se trasladan fragmentos de unas moléculas a otras hasta que se originan las 3 moléculas de ribulosa 5-fosfato. Cada una de ellas se fosforilará a ribulosa 1,5-de-fosfato, para lo cual será necesaria la presencia de 3 ATPs. ¿Vale? El esquema lo tenéis ahí, ¿vale? El esquema ya del ciclo de Calvin, fase donde aparte de la fase de regeneración están la fase de fijación y la fase de reducción, ¿vale? Tenéis todo el ciclo, todo lo que os acabo de decir en ese esquema, ¿de acuerdo? Importante entonces, o resumiendo, por cada 3 átomos de carbono que se incorporan al ciclo de Calvin, evidentemente como 3 moléculas de CO2, es decir, de forma inorgánica, van a salir otros 3 átomos de carbono, pero ahora de materia orgánica, es decir, como gliceraldehído 3-fosfato, ¿de acuerdo? En cada vuelta de ciclo se van a consumir 6 NADPHs y 9 ATPs, ¿de acuerdo? A los 6 ATPs que se consumieron en la segunda fase hay que sumar los 3 ATPs necesarios en la fase de regeneración. Por lo tanto, es mayor el consumo de ATP que de NADPH, lo cual explica la necesidad de que se produzca una fosforilación de forma cíclica. ¿De acuerdo? ¿Está entendido? Bien, esto es entonces lo que os quería comentar sobre la fase oscura. Espero que lo hayáis entendido. Mirarlo bien, complementarlo, ver primero si queréis el vídeo de la fase luminosa y continuáis el vídeo de la fase oscura. Si tenéis alguna duda, como siempre, me la comentáis, y gracias por estar ahí y gracias por ver los vídeos.